Bienvenidos a esta edición de día sábado, Sábados Culturales, que, como les dije ayer, voy a referir brevísimamente al tema del PDG, que al parecer, no estoy seguro, pero me dicen que se abstuvo y que gracias a esa abstención se aprobó la idea de legislar. Ese acto de abstención es otro acto de poder. Aparece entonces todavía como exactamente el fiel de la balanza que no se inclina ni para un lado ni para el otro y que genera incertidumbre en todos los bandos definidos, la oposición y el oficialismo, y eso es poder. No saber lo que va a hacer el otro es una forma de poder. En el ajedrez había un gran maestro llamado Nimzovich, Aaron Nimzovich, que solía decir: la amenaza es más poderosa que la ejecución. No sabemos qué va a pasar. Dicho eso, voy inmediatamente al programa, que tiene que ver con política. Tiene que ver con el hecho de que todas las sociedades, pequeñas, naciones, tribus, imperios, alianzas, en la historia de la humanidad, en algún momento y a menudo en muchos momentos, pasan por periodos muy críticos en que todo está al borde del abismo, o es lo que parece. Está todo en duda. Las instituciones que parecían más sólidas empiezan a resquebrajarse. Se pierden las confianzas en los valores de siempre. Ya no se creen las normas. Se empiezan a desdeñar los tratados y las alianzas. Y poco a poco empieza a imperar entonces el último recurso que no puede nunca dejar de existir, que es la relación de fuerza. Por último, ¿quién tiene más fuerza física? ¿Quién tiene más tanques, aviones? ¿Quién tiene más poder económico? Al final eso no se puede resquebrajar, está siempre ahí. Ese es un hecho físico, por así decirlo. Y entonces es lo mismo que volver al estado de naturaleza, ese estado primitivo del cual se salió, decía Thomas Hobbes en su Leviatán, cuando todos se pusieron de acuerdo en ceder su poder a uno solo, el monarca, para que los demás pudieran vivir tranquilos de que no iban a ser apuñalados a la espalda para arrebatarles algo. Bueno, esos periodos, como digo, son frecuentes, no hay ninguna sociedad que escape. Nosotros estamos viviendo, como Chile, un periodo muy difícil. El mundo entero, lo hemos conversado aquí, todo el mundo lo conversa, todo el mundo lo sabe. El orden mundial que se instauró y se fue desarrollando después de la Segunda Guerra Mundial está cayendo en pedazos. Y lo que ocurre, y lo hemos dicho aquí también, que en periodos así, periodos tan críticos, periodos que requieren miradas más profundas y decisiones más enérgicas, resulta que en esos periodos siguen estando en el poder, en los puestos de poder, en los pasillos de la política, los mismos políticos de periodos anteriores, de periodos más tranquilos. Los mismos políticos esencialmente preocupados del poder personal o de su grupo, comprometidos en querellas partidistas, en cuestiones más o menos minúsculas en comparación con la crisis. Entonces, si acaso en tiempos normales siempre hay una distancia bastante grande entre las capacidades de la clase política para actuar inteligentemente, estoy hablando de la clase como conjunto, y las necesidades del país, obviamente que en tiempos de crisis la distancia es aún mucho más grande, mucho más grosera. Y entonces ahí los políticos que en tiempos normales son mirados con algún desdén, o no son mirados, no se les da mucha pelota, en tiempos difíciles están iluminados por los focos de la crisis a todo dar, y ahí aparecen en toda su desnudez. Y no solamente el niño del cuento ve al rey desnudo, sino que lo ven todo. Pero también, de vez en cuando, en algún lugar, aparece alguien que puede ser alguien que pertenecía a la política y le había ido incluso mal, por ejemplo, el caso típico del de Winston Churchill, o puede ser alguien que viene de otro ámbito y que se asoma a la política recién y trae otra mirada, otra concepción, y opera como el salvador, o como el posible salvador, porque nunca hay nada garantizado en la historia humana. Y eso es lo que vamos a examinar hoy día, partiendo por el caso que estamos viendo en este momento, o el potencial caso, el candidato a ser alguien que anuncie por dónde hay que ir en estos momentos de crisis mundial. Ojo,
que puede que no sea el elegido, el Mesías. Recordemos que Jesucristo, que sí fue el Mesías para los cristianos, y que efectivamente mostró un camino distinto, fue precedido por Juan Bautista. Y Juan Bautista fue precedido por otros profetas o visionarios que prepararon el camino. Juan Bautista preparó el camino de Cristo en algún sentido. Entonces no sabemos si este personaje, y me estoy refiriendo, ya se imaginarán, a Mark Carney, el primer ministro de Canadá, es el elegido por los tiempos o es un precursor. Está por verse. Está por verse. Lo cierto es que en este momento es el hombre que tiene la mirada más clara y más decidida acerca de cómo, al menos Occidente, esta parte del planeta que llamamos civilización occidental, o lo llamamos Occidente, o como ustedes quieran titularla, parece ser el hombre para eso, para la crisis de este lado del planeta. Y voy a darle algunos detalles de este personaje, que yo los invito a que lo vean en YouTube, donde hay videos en que aparece hablando en distintas oportunidades, ya sea en foros internacionales o en foros o situaciones, conferencias de prensa locales en Canadá. Les voy a contar quién es, les voy a contar qué está haciendo, y luego vamos a ver otros ejemplos históricos, algunos de los cuales hemos visto en otros programas, pero que vale la pena recordar porque precisamente iluminan mucho este fenómeno de la aparición del Salvador. Bueno, ¿quién es este caballero? Es un economista, básicamente, un tecnócrata, dirían uno, que se distinguió como gobernador del Banco de Canadá, digamos, el Banco Central de Canadá, en el momento de la crisis del año 2008. Fue un hombre que logró sacar bastante indemne a Canadá de esa crisis por un manejo muy inteligente. Luego fue, fíjense ustedes, desde el siglo XVII que no se veía esto, gobernador del Banco de Inglaterra en momentos también muy difíciles para las finanzas británicas. En el momento en que se estaba celebrando el Brexit, la salida de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, habían además otros problemas económicos en Inglaterra y él logró manejar las cosas de manera que no se produjera un desplome brutal. Ganó su fama en Inglaterra como el hombre, como el bombero que apaga los incendios, como el que logra sacar adelante las cosas, logra mantener a flote y navegando el barco en medio de una tormenta. Y a la política canadiense recién llega el año pasado. O sea, no es un político. No es un político. Es, si quieren, un tecnócrata, un economista, un hombre vinculado con la globalización, un hombre, etc. Llega a la política y todo empieza a cambiar en Canadá, que es un país que afrontaba y afronta muchos problemas. Uno, demasiada dependencia económica de Estados Unidos. Otro, los problemas migratorios y demasiada gente que llegó de fuera y que no... Bueno, no sé exactamente el detalle de los problemas con la inmigración, pero lo mencionan ellos como un problema. Problema de vivienda, no había suficiente vivienda, entre otras cosas por la inmigración. Bueno, una serie de problemas. Y llega este hombre y empieza a poner orden en las cuentas fiscales y empieza a actuar con medidas poco carismáticas, nada de populista, nada de mirando qué cara puso doña Juanita, Miss Jane, digamos, sería en este caso. Nada, tomando las medidas necesarias. Y una de esas medidas necesarias fue pensar con mucha anticipación qué tenía que hacer Canadá para afrontar los ataques comerciales de Estados Unidos, la guerra tarifaria. Acuérdense de ese momento en que aparece en pantalla, en todas las pantallas del mundo, Trump con un tablero mostrando un montón de países, entre los cuales estaba Chile, las tasas que se le iban a aplicar, porque en la visión de Trump todo el mundo ha abusado de Estados Unidos. Bueno, Canadá fue uno de esos que recibió nuevas tarifas y un montón de cosas más que no voy a dar el detalle, que significaban, en resumen, un verdadero intento del gobierno norteamericano conducido por Trump de oprimir, de aplastar y de avasallar Canadá para que aceptara una serie de reformas económicas, como las tarifas son solo una de ellas, que significaban beneficio para Estados Unidos y perjuicio para Canadá.
con la idea, con el concepto, con la visión que tiene Trump, que aplican todas las cosas, de que basta con ser más grande, basta con ser más fuerte. Aquí no se trata de tratado, aquí no se trata de norma, aquí no se trata de cortesía, aquí no se trata de el orden mundial, aquí se trata de quién tiene más fuerza para imponer sus posturas ante el otro que es más débil. Y eso, que empezó hace, bueno, desde que llegó al poder por segunda vez Trump, lo vio venir y empezó a preparar a su país con mucha anticipación. Empezó a prepararse y lo hizo de múltiples maneras. En primer lugar, primer problema, cómo disminuir la dependencia económica de Estados Unidos, que era el principal exportador e importador para Canadá. Una dependencia muy grande. Empezó a crear lazos económicos con la India, deshieló las relaciones con China. Y muy importante, se ha comprometido, se ha introducido en Europa de una manera extraordinaria. No solamente desde el punto de vista comercial, muchísimos tratados que no voy a detallarles acá, muchísimos acuerdos comerciales, estoy hablando de docenas de acuerdos comerciales, redireccionamiento de las cadenas de abastecimiento. Ahora ya el principal cliente de las lechugas, digamos, no va a ser el estado de Wyoming en Estados Unidos, sino que va a ser París, por ejemplo. Se ha comprometido, se ha involucrado, y no como espectador ni como jugador de reserva, sino como protagonista en los temas de defensa de Europa. Está haciendo proposiciones, está haciendo exposiciones que aclaran muchas cosas para los propios mandatarios europeos y que muestran una claridad de visión y una capacidad de decisión y de ver las cosas como son, que hasta el momento los mandatarios que pertenecen en general a ese mundo que les mencioné de los políticos comunes y corrientes, de los tiempos comunes y corrientes, no habían visto o no se habían atrevido a decir. Entre otras cosas, fíjense, este hombre dijo de frentón en Europa, en un foro europeo, en una reunión en que estuvieron todos los países europeos, dijo de frentón: el viejo orden murió. No habló de que está en problema, de que hay crisis, de que esto, que lo otro. Murió. No solo eso, dijo, la relación clásica entre Estados Unidos y Canadá se terminó. Así de claro. Tiene una visión distinta, muy opuesta a la de Trump, que es una visión de el más fuerte que impone o pretende imponer. Acuérdense de Make America Great Again. Para Trump significa usemos la fuerza económica y militar de Estados Unidos para hacer lo que nos conviene, independientemente de los intereses de los demás. O sea, la política un poco del matón. Carney tiene una visión totalmente distinta. Una visión multilateral. El multilateralismo, o sea, aquí no se trata de alguien que le impone nada a nadie, sino que de muchos países que buscan acuerdos de beneficio mutuo. Habla y habló, y va a seguir hablando sin duda, de integración, no de superación o de dominación, de integración. Pero no solo verbal, palabrera, retórica, es un hombre de cosas concretas, integración, acuerdos comerciales, acuerdos de defensa. Habló y ha hablado de que este multilateralismo y esta integración tiene que basarse no en una correlación de fuerza, quién tiene más cañones, sino en aceptación de reglas comunes que son iguales para el débil, para el de mediana fuerza y para el superpotente. La misma regla para todos. Esto en el fondo, es decir, regresemos a una civilización donde impera la ley, el orden, la palabra, la decencia, y no al mundo de quién es el más fuerte para imponerle a los demás los tratados comerciales que se les da la gana. Y busca la estabilidad financiera global por la misma razón, porque entiende que hoy en día, especialmente hoy en día, ya no caben las políticas de fuerza. Ya no estamos en la época del Imperio Romano, que le ponía las legiones encima a quien quiera y hacía lo que se le daba a la real gana.
Hoy en día, y lo están demostrando incluso en las guerras, hasta el país 100 veces más pequeño que otro, 100 veces menos poderoso que otro, dispone, porque hay un enriquecimiento absoluto, aunque no relativo, de todos, en términos de medios a la disposición de las partes, que hacen imposible imponer eso, imponer la voluntad por mucho más fuerte que uno sea, porque incluso el débil tiene recursos suficientes para dañar, económicamente, militarmente. Miren lo que le pasa a Rusia con Ucrania. Todo el mundo daba por descontado que en 3 días o la más en una semana Rusia iba a avasallar Ucrania. Y miren ustedes, vamos en el 5.º año y los que están recibiendo las peores palizas en este momento son los rusos. 1.400.000 bajas hasta el momento. Ya no se puede. Estamos en un mundo donde cada cual, cada quien, cada país, cada individuo, cada grupo dispone ya de poder absoluto suficiente para que las diferencias relativas importen menos. Espero haberme hecho entender. Es decir, él tiene un cañón y yo solo tengo una pistola. El cañón es mucho más poderoso que la pistola, pero la pistola también puede matar al otro. Eso es el punto. Mi poder absoluto de pistola es muy inferior al poder relativo del que tiene cañón, pero me basta con este poder absoluto para hacerle daño, para poder matarlo. Esa es la cuestión. Y en todo orden de cosas. Entonces no cabe otra cosa que entrar a acuerdos multilaterales de conveniencia mutua, porque no se le puede imponer nada a nadie. No por mucho tiempo, por lo menos. Miren lo que pasa a Estados Unidos con las medidas económicas que ha tomado contra Canadá. El principal perjudicado ha sido Estados Unidos. Y se lo han hecho ver a Trump. Los Chief Executive Officers de las más grandes empresas de Estados Unidos. Se lo han hecho ver los Chief Executive Officers del Silicon Valley, que tienen problemas ahora en mercado y en producción por la situación con Canadá. Porque Canadá ha respondido ahora a las medidas de Trump, que incluso quiere aplicarle más tarifas, quiere seguir aplicando ese procedimiento que ya ha mostrado que es inútil. Cambió las cadenas de abastecimiento. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Canadá hay grandes yacimientos de uranio, uno de los más grandes yacimientos del mundo de uranio están en Canadá. Y exportaba uranio para las muchas centrales nucleares que hay en Estados Unidos para dotar de energía eléctrica al país. Bueno, se acabó la exportación de uranio a Estados Unidos. Se acabaron otros productos que eran esenciales para la industria norteamericana. Lo están redirigiendo los canadienses a otro lado. O si acaso no prohíben la venta propiamente tal, los ponen en la cola. O sea, los que tienen el privilegio para comprar algo en la fila son los europeos, quizás los de la India, no Estados Unidos. Está al final de la cola. Entonces están desesperados los fabricantes de computadores, de todos los equipos electrónicos los que están a cargo de las centrales nucleares. Y a su vez, y a eso viene el tema de los computadores, otros minerales raros que se requieren para los circuitos, telerium, iridio, etcétera, también les va a ser muy difícil, muy costoso además. ¿Quiénes están sufriendo el daño? Los norteamericanos, no solo las empresas, los que trabajan en esas empresas. Han habido millones de despidos. Entonces, ya no se puede matonear ni económica ni militarmente a nadie. Esa es la cuestión. Y eso es lo que entiende con absoluta claridad este caballero. Y eso es lo que ha producido que cuando ha terminado su intervención, esto nunca se había visto antes en Europa. Él, un hombre que representa un país americano, en sus intervenciones ha sido aplaudido de pie. Ha dicho lo que quizás esos europeos hubieran querido decir y no se atrevían, o no lo tenían tan claro. Nadie se los había dicho tan claro. Un tremendo personaje, este Mark Carney, está derrotando a Trump. Trump continúa con su táctica, que ya no le funciona. Esto me recuerda, miren ustedes las cosas, un libro de Norman Mailer que se llama El Combate. En El Combate, él cuenta lo que vio en una pelea por el título mundial entre Muhammad Ali, en ese entonces creo que todavía se llamaba Cassius Clay,
pero tal vez contra un tremendo gigantón. No me acuerdo el nombre del oponente. Y Myler fue a ese país africano y cuenta todo lo que vio, la experiencia, muy entretenido el libro. Y a propósito de la pelea, dice, y ustedes pueden ver esa pelea, está en video, la pueden encontrar, cómo el oponente de Mohamed Ali, Cassius Clay, insistía round tras round en una táctica que no le funcionaba, que era golpear y golpear y golpear a Mohamed en la zona del estómago, y Mohamed Ali resistía echándose para atrás en las cuerdas, no sé si se acuerdan. Yo me acuerdo de haber visto esa pelea y se echaba para atrás y amortiguaba los golpes y amortiguaba, y en el round siguiente, en vez de cambiar su táctica, seguían lo mismo. Hasta que de pronto se desprende de las cuerdas Mohamed Ali con una agilidad coreográfica y boom, 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 le pega unos 3 o 4 puñetazos bien dirigidos y el gigantón se desplomó como una alacena de cocina en un temblor. ¡Boom! Bueno, Trump hace lo mismo. Round tras round contra Canadá. Insiste en la misma táctica. Amenazar con tarifas. Ha insultado personalmente a Carney. Amenaza con tarifas. Amenaza con quitarle la sal y el agua. Poco menos que amenaza con una invasión militar. Es lo único que le está faltando. Y Canadá ya se había preparado para eso, pero exactamente habían previsto esta jugada y ya habían empezado a desviar sus cadenas productivas, qué sé yo, todo eso, hacia Europa, hacia Asia, hacia la China, hacia India. Y entonces estaba dando puñetes no ya ni siquiera en el estómago de Canadá, sino que en el aire, enloquecido, enfurecido, fuera de sí. Así que, ¿qué podría ser que este sea el hombre, el salvador, el que ve, el que apunta con el dedo, el que convence, el que guía, o en otras palabras, el líder del mundo libre, o la civilización occidental, o el mundo capitalista, como quieran? Antes de continuar, porque voy a darle ahora algunas otras observaciones sobre otras personas que también en el momento de la crisis llegaron precisamente para restaurar las cosas. Antes de eso les quiero recordar, amigos, ya se me está yendo el suplemento Vito. Si usted tiene mascotas, usted sabe, son frágiles. Los gatos, los perros son frágiles. Son mucho más frágiles desde el punto de vista de la salud que nosotros los humanos. Un animal se enferma, usted no lo cuida, no hace nada y a los 3 días se puede estar muerto. Bueno, para que no pase eso, para que estén contentos, para no tener que ir a cada momento al veterinario, el suplemento Vito. Todos los días en el azafate donde usted le pone los pellets, una cucharadita de este suplemento vitamínico y mineral y su mascota va a estar mucho mejor, contenta, el pelo brillante. ¿Dónde se encuentra el suplemento Vito? Prácticamente en todas las mascoterías y si no, ubíquela en Suplemento Vito en el sitio de ellos. Sigo con Rettig y Greenberg, un bufete de abogados especializado en el tema de las negligencias médicas. Es decir, si usted o algún familiar ha sido víctima de una negligencia médica, quizás incluso un pariente suyo, se murió en el quirófano o después por una negligencia médica y nadie responde, usted va a Rettig y Greenberg. Ellos analizan la situación. Si efectivamente fue una negligencia, o sea, se actuó por debajo del estándar actual de la medicina, el state of art, eso es una negligencia, actúan. Son especialistas, espero que usted no los necesite, que no sea víctima o usted o algún familiar de una negligencia, pero llegado el caso, ahí está este bufete de abogados especialistas en esta materia, que es compleja, pero la conocen muy bien. Continúo con Insight, es una empresa que usted ubica en insightchile.cl, otra de estas empresas que, como les he dicho, que hay que consultar, que hay que ver lo que pueden hacer por usted, porque hoy en día hay que trabajarle al 100% o más para poder, no digamos prosperar solamente. O sea, no solo prosperar, sino que a veces simplemente para poder subsistir en un mundo tan competitivo, con tantos problemas económicos, se requiere funcionar al 100%, no meter la pata en ningún aspecto. Ellos revisan el tema específicamente, principalmente de la tributación. ¿Cómo usted está tributando?
Se puede tributar bien, se puede tributar mal. Tributar bien significa tributar lo que corresponde y no más de lo que corresponde, pero tampoco menos, y hacer las cosas de tal forma que su capital financiero se mantenga bien. Tributar mal significa, entre otras cosas, o tributar de más. Nadie va a decir nada en ese caso, si usted tributa de más. Pero si tributa de menos, le va a caer encima el Servicio de Impuesto Interno y va a estar en problemas. Y si ya está en problemas, ellos lo van a ayudar a regularizar su situación. Son especialistas, llevan años en esto. InSateChile.cl. El tema de los impuestos es muy serio. Póngase en manos de expertos. Sobre todo porque todos los años hay cambios. Las disposiciones, cómo tributar, es un lío pero salvaje. Y termino este bloque con Oxibiota, que ya saben lo que es. Este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate de raíz los malos olores, porque estas bacterias que usted crió en un jarrito, en una ollita, ahí donde las virtió, donde las vaporizó, las bacterias anaeróbicas, que son las malas de la película, y que inician la descomposición que produce los malos olores, son destruidas. Se destruye la raíz de la cadena causal, no hay malos olores. Por eso se está usando en muchos restaurantes, en muchos casinos, en muchas casas, incluyendo la mía, no hay ningún problema. Yo tengo miles de mascotas, atiendo gatos de otras partes que llegan a mi casa a comer y les doy comida. Entonces, imagínense ustedes, ni un problema. Amigos, oxibiota.cl, ahí encuentra el producto. Bueno, está por verse qué suerte va a correr Mark Carney, si es el hombre o es el Juan Bautista. Por el momento me parece que es el Mesías. No me imagino de dónde podría salir eso, pero podría ocurrir. Es el hombre que está haciendo esto es lo que hay que hacer. Y ya Europa, que aunque en forma vacilante estaban dándose cuenta que ya no podían contar para nada con Estados Unidos, al menos mientras esté gobernando Trump. Pero vacilando todavía, bueno, Estados Unidos ha sido el líder del mundo occidental, Estados Unidos el principal aportador de la OTAN, Estados Unidos esto, Estados Unidos aquello, pero se estaban dando cuenta que ya Estados Unidos estaba en otra. Pero llega este hombre y dice claramente, sí, está en otra, Europa tiene que funcionar a su manera, con sus propios sistemas defensivos, con su propia integración económica que ya tiene, integrarse con otros también, en este caso con Canadá, entrar a acuerdos con otros países, ahí entramos nosotros, quizás también Chile, desde luego. Él podría ser el hombre del destino. Pero no es el único, por supuesto. En su momento en Francia, en el año 58, cuando estaba el tema de Argelia que buscaba la independencia y había una guerra de guerrillas muy sangrienta, muy atroz, y habían otras divisiones políticas en Francia, llegó Charles de Gaulle, terminó con el tema de Argelia con una medida decisiva que le causó muchos enemigos que lo trataron de matar. Hay una película sobre eso y del intento de matar a de Gaulle. O sea, contra la voluntad de muchos franceses, pero hizo lo que había que hacer y sacó a Francia de esta cuestión. Y fundó la Quinta República, el hombre del destino, Charles de Gaulle. Adenauer fue muy... Konrad Adenauer, ¿se acuerdan de él? Los más viejos se acordarán por lo menos de ese nombre. Uno era el nombre que uno escuchaba en los programas noticiosos de los años 60, qué sé yo, el mandatario de Alemania, Konrad Adenauer. Bueno, fue muy importante para reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó en todos los sentidos destruida, materialmente, moralmente, militarmente, económicamente, urbanamente, todo aplastado, todo bombardeado. Él reconstruyó Alemania. Y la convirtió, bueno, puso los fundamentos de lo que es Alemania ahora, otra vez el país económico más fuerte de Europa. Y se está convirtiendo en uno de los grandes poderes militares de Europa una vez más. Konrad Adenauer fue el hombre. Yéndonos ahora a otra parte del mundo, lejana, a Turquía. Ahí está Kemal Atatürk, un hombre que cambió completamente Turquía, dejó de ser un país como era, un país corrupto, económicamente débil, indisciplinado, primitivo en todos los sentidos, y lo modernizó. Fíjense ustedes que llegaba al extremo Kemal Atatürk de hacer que la gente se vistiera a la occidental. Basta de turbantes y de unas polleras. No, pantalones y todo el asunto. Modernizó a Turquía
y puso las bases de lo que ahora es Turquía, que a pesar de que ha habido una cierta regresión musulmana allá con el señor Erdogan, pero Turquía es un país potente, moderno, con una tremenda industria militar. Nosotros tenemos relaciones creo que los tanques Leopard los están modernizando una fábrica de armamentos de Turquía. O sea, es un país que pesa. No es ya un sultanato, con unos tipos fumando con una especie de pipas así, de una cosa humeante. No, Kemal Atatürk. Bueno, ¿y para qué hablamos de Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, que crea el Código Civil, que establece y ordena la administración, que hasta el día de hoy perdura, de Francia, la estructura administrativa de Francia, que termina con el conflicto, por lo menos mientras él estuvo, los conflictos que después volvieron a aparecer, pero de otra manera, entre los monárquicos por un lado, los revolucionarios nostálgicos de la revolución y de los jacobinos por otro, de los moderados por acá, de los anticlericales, que era un movimiento muy fuerte en Francia, de los católicos. Había una tremenda conflicto que duró mucho tiempo, por lo demás. Napoleón logró apaciguarlo por lo menos mientras él estuvo ahí mandando. ¿Cuándo surgen estas personas? Bueno, por varias razones. En un momento dado, una sociedad se cansa de las discusiones ideológicas, de las divisiones, de los fanáticos, de los que aúllan consignas, de los que inician movilizaciones, de los que revuelven el gallinero todo el tiempo, no dejan vivir a nadie en paz. Un país se cansa de eso como nos cansamos nosotros, o gran parte de los chilenos, de los progresistas y de todos estos chiquillos y toda esta gente gritona que cree que tienen la fórmula del futuro. Nos cabreamos, ¿no es cierto? Hay un hartazgo de la incompetencia también. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro. La incompetencia de estos grupos, que son buenos para hablar, pero pésimos para gestionar. Hay un miedo a que las cosas se sigan deteriorando, como lo estamos viviendo en Chile con el tema, por ejemplo, de la seguridad. Entonces se dan todas estas situaciones y uno ve que los políticos tradicionales no dan el ancho. Y entonces aparece alguien distinto. En el caso nuestro, ¿hasta qué punto es distinto Kast? Bueno, él es político, no es, digamos, un recién nacido, pero tampoco es un hombre que pertenezca, digamos, en plenitud y toda su vida al mundo político. Está por verse si es el Mesías en Chile o es Juan Bautista o ni siquiera eso. En Estados Unidos no aparece nadie. Trump opera en el vacío, literalmente. No hay nadie entre los demócratas o en algún otro movimiento que le haga el peso en cuanto a presencia y en cuanto a ideas distintas y claras. No hay un Mark Carney en Estados Unidos en este momento. Tampoco en Europa. Macron, no. El primer ministro británico, que ahora está con problemas porque en una votación la derecha más conservadora, lo que aquí llamarían la ultraderecha, digamos, en una elección de ahora, una elección municipal y en algunas partes del Reino Unido, digamos, los laboristas han sido masacrados políticamente, masacrados. El primer ministro, ustedes lo ven incluso en la expresión, es un tipo como una persona que vive en una eterna congoja, vive como una expresión de congoja, el señor Steinmeier. ¿Quién en Europa? ¿La Meloni? No creo. Porque además dirige un país, digamos, en Europa en términos económicos y políticos y militares de tercera línea. ¿Sánchez en España? No. ¿Quién? Podría ser quizás el canciller, el primer ministro alemán, que es un tipo más fuerte. Está bien, no sé. Pero claramente todos han sido empalidecidos, han sido llevados a la sombra por este señor que ni siquiera viene de Europa, Mark Carney. Bueno, tal vez este señor, o el que lo suceda, y otros que puedan aparecer, está señalando un cambio más allá de lo que podríamos llamar la situación de Canadá, la situación de Europa. Un cambio global
para sustituir lo que ha estado imperando en los últimos 20 años, por lo menos, que es el populismo ideológico, el wokismo, el progresismo, el izquierdismo y todos esos ismos que se han dedicado a denostar lo que existe, a la economía capitalista, el supremacismo blanco, el machismo y todos los ismos que se les ocurren. Y eso se expandió en Canadá también con Trudeau. Por eso que recibió tan amigotes con Boris cuando Boris fue para allá. Eso se acabó. Eso se está acabando. ¿Por qué no funciona? Porque ha traído crisis. Porque ha traído problemas económicos. Y tampoco funciona al otro extremo, al estilo Trump, creo yo. Algunos todavía lo defienden. Yo he visto algunos comentarios acá. Me dicen, bueno, está claro que no le gusta mucho Trump, pero tome en cuenta que fue el único que ha sido capaz de sacar a Maduro de Venezuela. Y el único capaz, quizás, de cambiar la situación en Cuba. Sí, bueno, puede ser. Pero esos temas, por importantes que sean, son de menor cuantía al cuadro global del planeta, geopolítico del planeta, y no meramente de Venezuela, un país tercermundista, y de Cuba, un país quintomundista. Obviamente que todo presidente puede ser algo positivo, si es que, y esto también es debatible, fue positivo lo que pasó en Venezuela y es positivo lo que está tratando de hacer en Cuba. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero asumamos que es positivo. No es suficiente. No es suficiente cuando al mismo tiempo está Trump con sus acciones intentando destruir la NATO, destruir relaciones económicas con todo el mundo, con sus guerras tarifarias. Y con una guerra que no sabe cómo seguirla o continuarla o terminarla en Irán. Evidentemente que tampoco por ese lado, por el lado de estos reaccionarios brutales que enarbolan un garrote, por ahí tampoco va el camino. El camino lo está señalando Carney, dándose cuenta que ya pasó la época del Imperio Romano, que ya pasó la época de Catalina el Grande, que ya pasó la época del emperador Guillermo II, que fue derrotado en la Primera Guerra Mundial, además. Ya pasó. Ya no. Ya cualquiera tiene poder suficiente para lastimar bastante al más grande de los superpoderes. Que este es el momento de inteligentemente buscar lo que siempre es lo mejor, que todos estén recibiendo beneficios de las relaciones mutuas, que estén todos más o menos contentos, que las diferencias se puedan arreglar civilizadamente. Eso es lo inteligente, y ahora no solo es lo inteligente, es la única opción. Trump se ha hecho algo bueno, que va a quedar en la historia como un gran aporte, ha sido el mostrar desnudamente que ya ese estilo imperial no funciona. Antes de continuar, amigos, quiero recordarles a los que se van a jubilar que se pueden jubilar bien, se pueden jubilar mal, todo depende de cómo, y si usted no está seguro de cómo hacerlo, póngase en contacto con René Manso, asesor previsional, un hombre que trabajó como 15 años en una AFP, conoce el tema al revés y al derecho, luego ha estado otros tantos años como asesor privado y le va a indicar, según su situación, cuál es la mejor manera de jubilarse. Ahí están las direcciones, los contactos con René. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, cuyo talento ustedes conocen, que único talento ustedes están viendo en las fotografías que les mostramos y que lo espera en la región de los lagos para construir o remodelar. Sigo con La Bollería, Instagram, La Bollería Pirque, ahí lo ubican. La Bollería es una empresa de pastelería y sobre todo de banquetería. Si usted está como industria, como corporación o como una familia preparando un banquete, una cosa de gran calado, pónganse en contacto con La Bollería en Instagram, @labolleríapirque. Se los doy garantizado, yo he comido sus productos y, bueno, ¿qué les digo? La Bollería Pirque. Y termino, amigos, con rosabergamota.cl, el sitio donde ustedes pueden adquirir productos de tocador hechos con sustancias naturales para que ustedes no tengan problemas en su piel. Personas como yo, de piel blanca, muy delicada, muy mala, es la peor piel, es la piel blanca, tienen problemas con productos que tengan algo químico, te salen furúnculos, te salen manchas, como una cosa espantosa. Bueno, productos naturales, champú con productos naturales, acondicionadores, fragancias, cremas, rolón, todos con sustancias naturales, ningún problema.
ricas fragancias, ricas las cremas, excelente el champú, que es el que yo uso ahora. Póngase en contacto con rosabergamota.cl. Ahí puede comprar de a un producto, puede comprar una caja con un surtido, o puede ir a alguna de las farmacias de la cadena NOF, y ahí hay varios de los productos de Rosa Bergamota. Amigos, a mí personalmente, yo no soy una persona que, digamos, particularmente inclinada a los optimismos y a las euforias, todo lo contrario. Yo trato de ser realista, y cuando uno es realista más bien tiende a ser pesimista, porque la realidad nos enseña que las cosas buenas son una entre muchas cosas malas posibles, por una cuestión matemática simplemente. Pero de vez en cuando me permito sentir algún poco, no entusiasmo, pero esperanza, o sigamos un asiento de alivio, cuando veo que en medio de las peores crisis pueden emerger personas que ven claro, que no están preocupados de obtener aplauso, de hacerse los simpáticos, los amorosos, que simplemente ven, y cuando se ve con claridad, tarde o temprano esa claridad entra al cerebro hasta de los más necios y de los más tontos y de los más apasionados. Tarde o temprano se impone la lógica de las cosas, como he dicho, y alguien la ve primero o la ve con más claridad que otro. Y ese otro yo creo que es este señor, este caballero. Yo conocí a alguien parecido en Chile. ¿Saben quién es? Era un político que ya falleció, con el cual yo tuve varias conversaciones, por lo menos me acuerdo de una muy larga, en que era Edgardo Benninger. Era en un país mucho más pequeño, en un país que no estaba en una tremenda crisis en ese momento. O sea, Benninger simplemente funcionó bien dentro del puesto en que lo ocuparon, pero no podía lucir mucho más porque era otra situación, era otro país, era otro tiempo. Pero Benninger era de esos tipos de intelecto frío que hacía lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Bueno, eso es lo que me recuerda a Carney, solo que está en un escenario mucho más grande y en tiempos mucho más difíciles. Yo los invito, estimados amigos, a los interesados en estas cosas, a entren a YouTube, pongan Mark Carney, C-A-R-N-E-Y, Carney, y escúchenlo. Escúchenlo. Véanlo. Vean cómo lo han recibido en Europa. Este tipo, por lo menos promete. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Pero es una luz, diría yo, al final del túnel para el mundo de la civilización en que vivimos, en que estamos enquistados nosotros, nos guste o no. Y a mí me gusta. Esta es la civilización en que nací. Este es mi pueblo originario. Puedo tener aprecio por la cultura, por las cosas que se desarrollaron, especialmente en los tiempos de prosperidad cultural en el mundo islámico. Muy interesante todo lo que hicieron antes que se cerrara ese mundo. Muy interesante la civilización china, la India, pero no son nuestras civilizaciones. Uno las puede mirar con respeto y con agrado y asimilar cosas, pero uno vivió y nació en esta. Y esta es la que queremos que resuelva sus crisis, y me parece que Carney podría ser el hombre que ayudara a empujar, porque nadie solo puede cambiar el mundo, ayudara a aclarar espíritu y a llevar en la dirección, voy a usar el lenguaje comunista, correcta, en la vía correcta a nuestra civilización. Bien, los invito a que lo conozcan. Muchas gracias por su atención, y ya se me estaba olvidando, La Torre de Papel los está esperando, Resurrección también, pero yo no sé si quedan ejemplares ya, no sé. Pero de este sí, porque, como les he dicho, le puse un título a este libro que fue un error. A mí me parecía entretenido el título porque tenía que ver con el contenido, pero a veces también tiene que ver con el público, y en eso me anduve cayendo. La Torre de Papel se los recomiendo mucho, está en el villegas.cl/tienda, y no olviden que en el villegas.cl/correo ustedes pueden anotarse para un correo diario que gratis, un correo muy cortito donde toco cualquier cosa, de repente hago un comentario, de repente les recomiendo un libro, les recomiendo una canción, hago un recuerdo de mi infancia o de otra época. Ustedes verán, es gratis, usted se sale de la lista cuando quiera, usted vota si quiere al spam, mis mail, pero échenle una mirada. Échenle una mirada. Si se demora 30 segundos leerlo, son muy cortitos. Bien, eso sería todo, estimados amigos, y nos estaremos viendo mañana con un personaje, con un evento extraordinario, supongo, que en este momento todavía no tengo claro cuál puede ser, pero ahí vemos, ahí vemos. Muchas gracias, chao.